33. Ahí en sus lugares, si lo tienen, demos lectura a este versículo. Dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Todavía no se cumple un mes, amados hermanos, en que el Señor llamó a su presencia a mi abuelo, el presbítero Israel Adame Almazán, que estuvo casi 60 años pastoreando la iglesia donde yo crecí prácticamente y donde serví por primera vez, la iglesia de Acapulco, la iglesia Mártires del 75. El 1 de mayo de este año 2018, Dios lo llamó a su presencia a la edad de 99 años. Tenía mi abuelo. Anhelábamos, amados hermanos, que este año Dios le permitiera llegar a los 100 años. Le íbamos a cantar que llegues a los 100 años con pelos y dientes también. Y sí iba a llegar con pelos y dientes. Tenía su cabello, tenía dientes. Y en general les comparto como testimonio de que estaba bastante bien de salud. Mi abuelo no padecía alguna de las enfermedades propias de nuestros tiempos y a veces de la edad también, como diabetes o hipertensión, o que hubiera padecido algún tipo de enfermedad terminal. No tenía ninguna de estas mi abuelo, gracias a Dios. Sin embargo, por su edad y por algunas otras circunstancias, su salud se fue deteriorando progresivamente. Desde el mes de diciembre se puso bastante delicado y sí pensábamos que era el tiempo ya en el cual el Señor le llamaría. Sin embargo, pasó el mes de diciembre, se estabilizó, volvió a recuperar fuerzas, a estar bastante bien. Entonces nos alentaba para poder ver su cumpleaños en el mes de octubre. El 8 de octubre él hubiera cumplido 100 años. Sin embargo, en el mes de marzo nuevamente se volvió a deteriorar. En el mes de abril también no se recuperó y se estabilizó nuevamente. Y finalmente el Señor lo llamó a su presencia. Nosotros estuvimos ahí antes del día de su fallecimiento, el fin de semana previo. Ya ven que el día 1 de mayo fue martes. Entonces el fin de semana previo estuvimos ahí con él y con algunos de mis tíos. Estábamos pues acompañando a mi abuelita también, que sobrevive. Ella tiene un poco más de 10 años menos y a pesar de eso ella sí tiene diabetes y otros problemas de salud. Pero bueno, estaba bastante bien. Y bueno, nos habíamos regresado de Acapulco después de haber estado allí hasta el día lunes, y el martes nos avisaron pues que estaba llegando su tiempo en el cual fuera llamado a la presencia del Señor. Y les comparto eso también como testimonio de la manera en que mi abuelo estuvo confiando siempre en el Señor, y en los últimos meses, semanas de vida, sí, su salud se vio bastante afectada. Sus facultades, sus posibilidades de valerse por sí mismo se limitaron bastante, y esto pues efectivamente a él le causó mucho pesar, acostumbrado durante todos los años de su vida y especialmente en el tiempo de servicio al Señor a valerse por sí mismo, a ir a donde él quería. Pues en los últimos años se complicó, en los últimos meses prácticamente se complicó bastante esta situación, y finalmente pues él fue llamado a la presencia del Señor. Mi mamá, su hija de mi abuelo, estuvo la mayor parte del tiempo acompañándoles, aunque mis abuelos vive mi abuelita con una tía, ahí precisamente en la casa pastoral, pero mi mamá iba prácticamente todos los días, en varias ocasiones, a acompañar a mi abuelo, y a mis abuelitos les daba de desayunar, le atendían en cuanto a su aseo y les acompañaba la mayor parte del día. Y hace algunas semanas, cuando vislumbrábamos precisamente lo que iba a venir en algún momento, mi mamá tenía una preocupación y me la compartió. Decía que no sabía qué iba a hacer cuando llegara el momento en que Dios llamara a su presencia a su papá. No solamente por la tristeza y preocupación, sino también por no saber qué hacer, humanamente hablando. Es decir, cómo iba a acompañarle, cómo iba a atenderle en esos últimos momentos. Eso es lo que le causaba a mi mamá mucha preocupación. Me lo compartió, que no quería, sabía que iba a llegar el momento
pero no quería que llegara ese momento, o por lo menos le preocupaba estar ahí en ese momento. Y bueno, Dios dispuso atender esta inquietud que tenía mi mamá, y ella no estuvo en el momento en que Dios estaba llamando a su presencia a mi abuelo, sino que estuvo su hermano, un tío mío, y su esposa, ambos médicos. Estuvo un sobrino, el hijo de mi tía, con quien vivían mis abuelos, que vive en la Ciudad de México, pero que estaba también allá. Mis tíos también viven en la Ciudad de México, pero estaban allá, se habían quedado por el puente hasta el 1 de mayo. Mi sobrino, mi primo, es médico y estaba dispuesto a estar 2 semanas para acompañar a mis abuelos apoyándole. La hija de mis tíos es paramédico, así que había 4 personas de la familia que podían hacer todo lo humanamente posible para atender la contingencia que presentó mi abuelo. Dice que se levantó con buen ánimo, que tomó los alimentos de la mañana y empezó a tener un problema respiratorio. Y bueno, inmediatamente mis tíos, mi primo, mi prima empezaron a atenderle, y hicieron todo lo que hubiera sido posible hacer, ¿no? Estando ellos ahí, Dios dispuso que estuvieran ellos 4 para poderle acompañar en esos últimos momentos y saber lo que se tenía que hacer. Y a pesar de todo lo que le pudieron haber hecho, pues era el momento en el cual mi abuelo fuera a la presencia del Señor. Pero compartimos también que en esa experiencia de despedida, mi abuelo, con su debilidad, dice mi tío que empezó a bajar los ojos, bajó la mirada, cansado ya sin poder respirar y enfrentándose a ese momento, pero que repentinamente levantó la vista y miró alrededor como si mirara algo, y estaban ahí pues mis tíos, estaba ahí mi primo y otro primo mío que estaban ahí cerca, y pensaron que los estaba viendo a ellos, pero su manera de reaccionar en esos últimos instantes fue una manera inusual, como si él en ese momento estuviera viendo algo distinto de lo que estaba pasando ante sus ojos físicos. No sabemos, pero hemos escuchado testimonios de personas que han tenido algún encuentro de este tipo con la muerte, y entonces han visto delante de ellos abrirse prácticamente los cielos. Y en la palabra también encontramos testimonio de personas así como Esteban, en el momento en que estaba perdiendo la vida por ser lastimado por las piedras. En ese momento dice: veo los cielos abiertos y a Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Y entonces podemos pensar que en esos momentos Dios le estaba permitiendo a mi abuelo dejarnos ese recuerdo para que diéramos testimonio de su confianza que tenía en Dios y de la seguridad que nos viene aún trascendiendo las barreras mismas de la muerte. Y entonces Dios nos dejó tener paz, nos dejó tener fortaleza, y a pesar de eso pues no deja de entristecernos la despedida temporal. En esta semana hablé con mi mamá y me decía pues que todavía estaba muy triste a causa de esa separación, que nosotros pues cuando experimentamos este tipo de separaciones o enfermedad incluso en nuestro propio cuerpo, padecemos alguna adversidad muy severa, pasamos por diferentes fases hasta que nosotros podemos ser sanados. Una psicóloga suiza llamada Elisabeth Kubler-Ross dice que una persona cuando enfrenta algún tipo de experiencia como la muerte o una enfermedad, o la información de una enfermedad que le aqueja, pasa por 5 fases que se le llaman las etapas del duelo, y ustedes se podrán identificar con ellas si han tenido experiencias también así. La primera etapa que dice la psicóloga Elisabeth Kubler-Ross es la negación. Cuando tenemos una pérdida, pasamos por una primera fase que es la negación. Una persona cuando se entera de la muerte de un ser querido o que padece una enfermedad terminal, esa es la primera reacción, negar esa realidad de esa noticia tan devastadora. Y después de la negación puede venir la segunda etapa, que es la ira. Cuando la persona se enoja por esa situación, cuando no se puede negar ya la muerte, entonces se sufre completamente esa experiencia de pérdida. Después de eso viene la negociación. Dice esta psicóloga que muchas personas les surge la esperanza de que se puede posponer el problema que están enfrentando, o si es el caso de una persona que está muriendo, que se puede tener alguna esperanza
de que se prolongue su vida, como nosotros que pensábamos y anhelábamos que mi abuelo extendiera sus días de vida por lo menos hasta cumplir los 100 años. La cuarta etapa del duelo, según este modelo, es la depresión. En esta etapa la persona comienza a darse cuenta de que no es posible negociar ni cambiar el destino, y entonces experimenta un aislamiento, experimenta una tristeza profunda en la cual incluso rechaza a sus seres queridos que tratan de apoyarle. Una persona con profundo dolor pasa por esta situación también, y tal vez nosotros mismos la hemos pasado en algún momento. Y la quinta etapa del duelo viene a ser la aceptación. Cuando la persona finalmente se da cuenta de que no es posible superar la experiencia, y entonces se da a sí misma la oportunidad de seguir viviendo a pesar de lo que va a enfrentar en el futuro o por la pérdida y ausencia de un ser querido. Esas etapas, si las podemos aplicar a nuestra propia vida, las podemos ver también en este pasaje que hemos leído del Evangelio de Marcos. Si bien no todas las etapas están ahí, podemos identificar algunas de ellas, y yo identifico particularmente las dos últimas. Dice ahí, en el pasaje que hemos leído del Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, es cuando Jesús anuncia su muerte ante sus discípulos. Y entonces ellos van a Jerusalén, dicen, van con temor y miedo, y Jesús les dice a los que van a Jerusalén: subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. El silencio de los discípulos ante este anuncio puede dejar ver una fase similar a la descrita por este modelo, que es la etapa depresiva. Ellos estaban en silencio, consternados por esta noticia. Pero también muestra cierto tipo de aceptación, como veremos enseguida, porque ellos finalmente siguen acompañando a Jesús en su camino a Jerusalén. Y es que Jesús no es la primera vez que les estaba anunciando este desenlace fatal que le esperaba a él y a su ministerio. En el capítulo 8 del Evangelio de Marcos, poco antes, encontramos cuando Jesús anuncia su muerte por primera vez. Ahí en los versículos 31 al 38 del capítulo 8 del Evangelio de Marcos, es cuando Jesús comienza a decirle a sus discípulos que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y entonces vean lo que sucede ahí cuando por primera vez le dice el Señor Jesús a sus discípulos que va a padecer este desenlace. Les dice: entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. En esta descripción podemos identificar las otras etapas acerca del duelo que están pasando los discípulos. Una negación de esta realidad que les anticipa el Señor Jesús. Una negociación también, y posiblemente una ira, una molestia de parte de los discípulos y particularmente de Pedro, que quiere tomar el asunto en sus manos y reconvenir a Jesús de que deje de hacer eso. Deje de pensar en ir a este camino que le llevaría a la muerte. Y sin embargo, en vez de aceptar esa recomendación, el Señor Jesús lo que hace es volverse y reprender duramente a Pedro, diciéndole: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces claramente le confirma que ese era un camino ineludible que él tenía que seguir, que no podía negociarse ni podía cambiarse. Era el camino necesario para lo cual él había venido al mundo. Y este camino necesario resultaba ser para que nosotros pudiéramos tener esperanza y pudiéramos tener vida plena en este día. La salvación solamente sería posible si Jesucristo iba en ese camino a la muerte, para que de esta manera la muerte pudiera ser vencida por esta obra poderosa de salvación, de manera que nosotros no tuviéramos ningún temor ya cuando nosotros confiamos en la salvación de Jesucristo, en su gracia y en su misericordia. Por eso cuando vemos nosotros este otro anuncio en el capítulo 10, vemos que ellos van en silencio, atemorizados, pero no dicen ya nada con respecto a reconvenir o negociar con Jesús.
Sin embargo, puede haber una especie de aceptación en la actitud que toman sus discípulos después. Yo creo que pensaron, bueno, si viene este camino y este camino es necesario, pues entonces vamos a ver qué podemos lograr para tener esperanza. En el siguiente pasaje del capítulo 10, cuando Jesús les anuncia su muerte, viene una petición extraña de Santiago y de Juan. Ahí ustedes pueden leer después que Santiago, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, le piden a Jesús que cuando venga en su gloria se sienten el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Bueno, ellos aquí pueden identificar que ellos habían aceptado ya lo que iba a ocurrir. Y bueno, estaban aceptándolo tanto que también querían participar de algunos beneficios si les fuera posible. Una vez más, ellos están reflejando aquí lo mismo que le había dicho a Pedro poco antes, que estaban poniendo su mirada en su propio interés o en las cosas de los hombres en vez de poner su atención en las cosas de Dios. Y seguramente en estos anuncios que hace el Señor Jesucristo, los discípulos no se daban cuenta que estaba incluido no solamente la experiencia terrible de la pérdida y de la muerte, sino que estaba incluido también el mayor mensaje de esperanza, cuando les decían: al tercer día, el Hijo del Hombre resucitará. Es la mayor esperanza que ellos podían tener. Sin embargo, como sabemos por los relatos de los evangelios, cuando llegó ese momento, solamente podían pensar en la muerte. Y es posible que ninguno de ellos estuviera pensando en la resurrección. Tal vez ni siquiera se habían acordado que Jesús les había anticipado que iba a resucitar y que era una seguridad que efectivamente cumpliría, para mostrar que de verdad el anuncio que él venía a hacer, la vida eterna que venía a asegurar, la liberación del pecado y de la maldad, iba a ser eficaz, se iba a mostrar contundentemente por la resurrección de Jesucristo al tercer día. La resurrección de Jesucristo es lo que a nosotros nos da esperanza para nuestro presente y esperanza para nuestro futuro. Es lo que nos permite tener una orientación permanente, como decíamos en la mañana, los beneficios de la salvación, una orientación permanente, una dicha constante y una plenitud trascendente. Eso significa que el encontrarnos con Jesús y el darnos cuenta del camino que Él recorrió, que le llevó a la muerte, sí, pero también le levantó de entre los muertos para asegurar que este camino era el verdadero, el único. Era Él el camino, la verdad y la vida. Y que nadie puede ir a Dios si no es solamente a través de Él. Es lo que nos da una orientación permanente para nuestra vida. Es lo que nos da una dicha constante, que no se agota ni es afectada terminantemente por las circunstancias adversas que vivimos de manera cotidiana. Y es algo que nos da una plenitud que trasciende nuestra propia vida y va incluso más allá de la muerte, de esta existencia presente que estamos viviendo. La salvación que nos da Jesucristo nos asegura de que esto no lo es todo, ni es el final de todo cuando termina. Cuando una persona fallece, decimos que completó su existencia o puso fin a su existencia. Sin embargo, nosotros debemos precisar esas palabras, porque no pensamos que sea así realmente. Pensamos que la existencia continúa de la persona aún cuando haya muerto. Y si es una persona que conoció el mensaje del Evangelio y se entregó a él, es alguien que continúa viviendo en la presencia de Dios, porque como dice su palabra, Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y aun cuando hayamos muerto, nosotros podemos estar seguros, como el apóstol Pablo, que partimos de este lugar y nos encontramos con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor que estemos en su presencia. Es muchísimo mejor que nosotros estemos anticipando en esa condición la plenitud de vida que se nos anticipa ya desde ahora, que conocemos un poco más después de morir, pero conoceremos plenamente en los tiempos de la resurrección venidera, que todavía también nosotros esperamos. En eso ponemos nuestra esperanza, en eso ponemos nuestra seguridad, y es lo que nos orienta para nuestra vida cuando tenemos que afrontar pérdidas temporales, y no solamente la muerte de un ser querido, sino también en ocasiones tenemos otro tipo de pérdidas que siempre nos duelen.
Cuando perdemos, por ejemplo, algún equipo, un teléfono celular. Mi hija hace unas semanas perdió un teléfono que le habíamos dejado, que precisamente el pastor Josué nos vendió. Bueno, se ha extraviado ese teléfono, pastor, por si no lo ves cuando vayas de visita. Lo tiene extraviado mi hija y a mí me apena mucho, ¿no?, que hayamos tenido esa pérdida. Y sin embargo, hay niveles de pérdidas. No es lo mismo perder un teléfono o algo en nuestra casa cuando se nos extravía o cuando tenemos lamentablemente algún asalto o robo. No es lo mismo que cuando nosotros perdemos a un ser querido. Y lo mismo no es igual cuando se pierde a un padre o una madre como cuando se pierde a un cónyuge. O tampoco es lo mismo cuando se pierde a un hijo. Hace algunos años Dios llamó a su presencia a una sobrina de nosotros que era hija del hermano de mi esposa. Y la llamó el Señor en aquel año 2007, el 24 de noviembre, que era el día de mi cumpleaños. Y por eso lo tengo presente. Ella tenía 8 años y lamentablemente tenía un medulloblastoma maligno en el cerebro, con el cual luchó durante 2 años. Sin embargo, llegó el momento en que no pudo más su cuerpo. Recuerdo que ese día yo oré al Señor y le dije: Señor, nuestra sobrina está sufriendo mucho, sus padres también, todos nosotros estamos acompañando este drama. Yo quiero pedirte, Señor, que este día, si es tu voluntad, tú quieres sanar a mi sobrina, tú la sanes. Tú la sanes completamente, que muestres tu poder. Si vas a cumplir tus propósitos en ella y quieres hacerlo hoy, el día de mi cumpleaños, que tú sanes a mi sobrina. Y si no vas a sanar a mi sobrina, Señor, tómala en tus manos, para que ella ya no esté sufriendo, ni sus padres tampoco. Tómala en tus manos, conforme a tu voluntad, que se cumpla tu voluntad. En ocasiones, incluso en los medios de la iglesia cristiana, ha caído en desuso el reconocer la prioridad de la voluntad de Dios. No sé si lo han escuchado, pero algunos movimientos cristianos contemporáneos desestiman que uno hable a Dios diciéndole que se haga tu voluntad. Y nos enseñan diciendo: tienes que pedir que se haga tu voluntad. Porque ¿qué es lo que tú quieres que Dios haga? Eso pídele al Señor y Él lo debe hacer, porque tú eres su hijo, te ha dado esa promesa, etc. Y agregan algunas otras cuestiones, pero desestiman que se diga a Dios que se haga tu voluntad. Pero yo creo todavía en que tenemos que reconocer que esa voluntad es soberana y está por encima de nuestros intereses, está por encima de lo que nosotros quisiéramos que sucediera. Y entonces le pedí al Señor que se haga tu voluntad, Señor. Y el Señor cumplió su voluntad. El Señor terminó los sufrimientos de nuestra sobrina. El Señor comenzó a dar descanso a esos padres atribulados que todavía sufren esa separación temporal que ocurrió hace casi 10 años, 11 años. Sin embargo, el Señor va a cumplir sus propósitos en su momento. Nosotros debemos reconocer que el Señor cumple su voluntad, aunque no fuera la que nosotros quisiéramos. Nosotros también, en nuestras experiencias adversas que pasamos en nuestra vida diaria, seguramente en más de una oportunidad le hemos querido decir al Señor que las cosas no sigan por ese camino, que las cosas resulten ser diferentes, que no ocurra eso que sabemos que va a ocurrir. Y Dios es tan misericordioso que en ocasiones su voluntad se empata con la nuestra. Y su voluntad es efectivamente mostrar un camino distinto, traer salud, mostrar la resolución a un problema que parecía insolucionable. El Señor lo hace de esa manera poderosa. Pero en algunas ocasiones el Señor no lo hace así. El Señor lo hace por otro camino distinto. En ocasiones no se cumple nuestra voluntad. Y no debemos dejarnos engañar, amados hermanos, en estos tiempos de confusión en la predicación del mensaje del Evangelio, cuando algunos dicen: ¿sabes por qué Dios no hizo lo que tú le pediste? ¿Qué respuesta dan? ¿Han escuchado? En ocasiones se dice: Dios no lo hace porque no tuviste fe suficiente para pedírselo al Señor. Por supuesto, esta respuesta no da ningún consuelo, no da ninguna esperanza, al contrario, causa más desesperación. Sin embargo, no es conforme a lo que nos enseña el Evangelio. El Evangelio nos enseña que Dios va a hacer su voluntad en su momento, como Él lo quiera hacer y como Él lo tiene ya dispuesto.
Aunque en esta experiencia nos tenga que quebrantar y tengamos que ser afectados en nuestro bienestar o emociones, Dios va a cumplir su propósito. Y ahí viene también la respuesta para nosotros, de acuerdo con lo que enseñan las Escrituras, de por qué tenemos los creyentes que sufrir ese tipo de experiencias dolorosas, de pérdidas de seres amados que fallecen, de enfermedades que nos afectan, de la afectación que nos rodea y que a veces nos daña a nosotros, como la violencia o la delincuencia, que también en ocasiones golpea incluso a los creyentes. ¿Por qué suceden estas cosas? Primero tenemos que tener presente que estas cosas ocurren por causa de nuestra propia debilidad. Ojo, no solamente por nuestra propia maldad inherente, porque efectivamente todos nosotros tenemos maldad en nuestra vida por naturaleza, pero no es necesariamente por algo propio que en ocasiones hayamos hecho, sino que es por la maldad sistémica en la cual vivimos y la debilidad propia del género humano y de la creación caída y lastimada por el pecado. Los creyentes estamos inmersos en esta realidad también, y también vamos sufriendo las consecuencias mismas de los gemidos de la creación que está anhelando su redención lo mismo que nosotros. Entonces, en este camino enfrentamos esta adversidad por causa de la realidad en la cual estamos rodeados. Pero sí tenemos que también identificar y reconocer que en ocasiones las cosas que nos suceden es por descuidos propios o desatenciones propios a nuestras responsabilidades adecuadas. Cuando nosotros, por ejemplo, nos obstinamos en meter a nuestro cuerpo sustancias dañinas, va a llegar el momento en el cual tendremos que afrontar la realidad. Si nuestro cuerpo es lastimado, es dañado y nuestras facultades quebrantadas, no podríamos decir que ha sido Dios el que nos ha mandado esa situación. Más bien, nosotros mismos hemos buscado esa condición por nuestra desatención a nuestro cuidado personal, a nuestro cuerpo, a nuestra salud. O cuando una relación como un matrimonio es quebrantado, o cuando hay conflicto entre padres e hijos, puede llegar a ser consecuencia también de no haber cultivado lo adecuado en esa relación, de no haber cumplido cabalmente con lo que está indicado en la Escritura que debemos hacer en nuestra relación interpersonal o en nuestra relación familiar. Entonces tenemos que enfrentar las consecuencias de eso. A pesar de esto, en ocasiones las circunstancias parecen ser fortuitas, es decir, no vienen como consecuencia de algo que hayamos hecho. Pero en esas ocasiones también Dios va a cumplir su propósito en los creyentes, en los hijos e hijas de Dios, al traer a la luz alguna circunstancia que ellos tienen que corregir, que nosotros tenemos que corregir. En ocasiones, cuando los planes no resultan, o viene una pérdida o una afectación, el Espíritu de Dios viene para hacernos ver que hay cosas en nuestra vida que tengamos que corregir. No significa que esa circunstancia adversa haya venido como consecuencia directa de esa actitud errónea que hayamos tenido, pero el Espíritu de Dios ahí nos amonesta, ahí nos pone en claro que nosotros tenemos que corregir nuestra vida también. Y esa es la oportunidad que tiene el Señor de encaminarnos correctamente para que nuestra vida sea sanada y restaurada. En otras ocasiones, cuando ocurre esto, el Señor lo utiliza para que nuestra fe sea fortalecida, para que nos diga las mismas palabras que le dijo al apóstol Pablo cuando clamó a él que le quitara el quebranto que estaba sufriendo. Y en 3 ocasiones al clamar, en 3 ocasiones el Señor le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. De esta manera el Señor también actúa con nosotros cuando afrontamos alguna adversidad que escapa de nuestras capacidades y fuerzas. El Señor también nos dice: te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esto es la manera en que Dios fortalece nuestra fe, nos recuerda en qué estamos confiando y de verdad lo pone delante de nuestros ojos. Si en verdad estamos confiando en Él, o estamos confiando en nuestro propio bienestar y fuerzas, o estamos confiando en alguien más, o estamos confiando y estamos seguros en las cosas que hemos logrado, cuando no debe ser así. El Señor lo pone delante de nuestros ojos y nos hace recordar que estamos viviendo esta vida de adversidad y quebrantos reiterados, que estamos viviendo por fe y no por vista.
Eso es lo que nos enseña el Señor. Pero hay un propósito más en ocasiones ante las pruebas y adversidades que vivimos. Un propósito más es que nosotros aprendamos a experimentar el dolor para que podamos ayudar a otros que pasan también dolor y quebranto. Tal vez ustedes hayan tenido esa experiencia. Si no, se darán cuenta que en ocasiones cuando nosotros tenemos alguna carencia económica, cuando tenemos la pérdida de un ser querido o la pérdida de la salud o algún otro tipo de conflictos de estos que nos quebrantan, de repente Dios dispone que esté cerca de nosotros alguna persona y que nos comparte lo que ha vivido y nos dice lo que le ha pasado y el dolor, enojo o tristeza que ha experimentado. Y al compartir que alguien más ha pasado por algo como nosotros estamos pasando, entonces nuestro corazón puede ser sanado y consolado. El darnos cuenta que si esa persona que está a nuestro lado y que nos recuerda su experiencia dolorosa ha pasado y superado por esa experiencia, entonces también nosotros podemos superar esa adversidad. El mismo Señor Jesucristo se muestra como ejemplo de esta experiencia de sufrimiento para podernos ayudar cuando pasamos adversidad. Hebreos 2:18 dice: pues en cuanto Él mismo, el Señor Jesús, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. De manera que el Señor Jesucristo mismo experimentó la adversidad, experimentó la tentación, experimentó el mal, y al haberlo experimentado, esto le hace poderoso para ayudarnos. Y si Él puede ayudarnos, entonces también nosotros podemos ayudar a alguien más en algún momento. Entonces la experiencia adversa será una experiencia de aprendizaje para que podamos nosotros fortalecer nuestra fe, aceptar la voluntad de Dios, y entonces fortalecidos y renovados en esta perspectiva, podemos estar capacitados después para poder ayudar y apoyar a otros que padezcan necesidades así. De manera que podemos ver que así como la muerte del Señor Jesucristo iba a cumplir un propósito claramente delimitado para traer salvación y traer esperanza, también toda adversidad que pasan los creyentes, viéndola desde la óptica de Dios, aunque le llamemos nosotros adversidad, es lo que el Señor va a hacer para cumplir su voluntad para nuestro propio bien. Porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, las que parecen adversas, también ayudan a bien. Todas las cosas, incluso las que sean en contra de lo que quisiéramos que pasara, también ayudan a bien, conforme a los que su propósito somos llamados. Así que, amados hermanos, de esta manera podemos estar con claridad en nuestra mente de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y si estamos padeciendo en estos momentos algún tiempo de preocupación, de angustia, de enfermedad o de dolor, recordemos estas palabras, que vienen los tiempos en los cuales la luz amanecerá, que el Señor ha dicho, como lo leímos en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendréis aflicción. Ojo, Él no dijo van a estar felices todo el tiempo, ni dijo no van a tener problemas. El Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y las aflicciones nos deben ayudar a poner nuestra confianza en el lugar correcto. Y si lo hacemos de esta manera, en la perspectiva de Dios, entonces la adversidad no solamente será superada, la pérdida no solamente será superada y pasada con consuelo, sino también seremos fortalecidos para servirle mejor. Quiero terminar con esta reflexión que se llama Ganar Perdiendo, y tal vez la hayan leído o escuchado, que dice: pedí a Dios fortaleza para poder triunfar, fui hecho débil para que aprenda humildemente a obedecer. Pedí salud para poder hacer grandes cosas, me fue dada flaqueza para que pueda hacer mejores cosas. Pedí riqueza para poder ser feliz, se me dio pobreza para que pueda ser sabio. Pedí poder para ser el orgullo de los hombres, se me dio debilidad
para que pueda sentir la necesidad de Dios. Pedí todas las cosas para poder disfrutar de la vida. Se me concedió vida para que pueda disfrutar de todas las cosas. No se me dio nada de lo que pedí, pero todo lo que deseaba y algo más incluso, a pesar de mí, las oraciones que expresé me fueron respondidas. De entre todos los hombres, yo he recibido la mayor bendición. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Amado Dios y Padre, te alabamos agradeciéndote que tu palabra nos consuela, nos da fortaleza y esperanza. Nos recuerda que todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor están en tus manos. Nada se escapa de tu control ni de tu voluntad. Pero en ocasiones, amado Señor, reconocemos que lo olvidamos. Reconocemos que ponemos nuestra mirada en las cosas terrenales, en las cosas de los hombres, y perdemos la perspectiva que tú nos das por medio de la obra de Jesucristo. Pero ahora te agradecemos porque tu palabra nos está recordando que podemos elevar nuestra vida a ti y que podemos, Señor, ser sostenidos de tu mano poderosa, que no nos dejará ni nos abandonará nunca, y que podemos, Señor, ser guiados por tu Espíritu, aún en el valle de oscuridad, aún cuando pasemos por valle de sombra de muerte. No tenemos ningún temor, porque tú estás con nosotros. Te rogamos que esta palabra nos alimente, nos fortalezca y venga a nuestra memoria, especialmente en los momentos difíciles que pasamos, o cuando tenemos que auxiliar a alguien que padece alguna tristeza o quebranto, Señor, y que sea la oportunidad para que sembremos en ese corazón herido, podamos sembrar tu palabra, Señor, que germine para dar fruto abundante de vida eterna. Te rogamos, Señor, y te agradecemos por este tiempo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.